el cambio es parte de la adaptación, parte de la composición de la historia que tiene necesidades diferentes al pasarse a otro medio. Dicho lo anterior, jamás imaginamos una alteración tan grande en la sección de Bill, ahora distante del juego, y tampoco imaginamos que sería un cambio tan enriquecedor. Démosle descanso al horror y naveguemos hoy por una cosa muy diferente. El amor, sí, porque este episodio ha sido una muy bella trama de amor en 3 tiempos diferentes: el pasado, el presente y el futuro. La sinergia del amor en The Last of Us y su importancia para la trama. Time washes clean love's wounds. El formato de este episodio es interesante. Nos presenta 2 historias no precisamente paralelas, aunque en tiempo sí lo sean. La trama A es la principal del resto de la serie, siguiendo a Joel y Ellie, y la trama B se introduce avanzado el episodio y hace un recorrido mediante flashback al pasado de Bill y Frank, los sobrevivientes que los protagonistas de la serie buscan para poder seguir avanzando. El inicio de la trama B es motivado por la historia A, como el final de la historia B motiva al final de la historia A, alejándose de la clásica arquitrama individualista que caracteriza la narrativa del videojuego y los 2 primeros episodios, tomando así un diseño clásico y comprimiéndolo esta vez en 2 anécdotas minimalistas pero funcionales por sí mismas, y así explorando terrenos ajenos a Joel y Ellie para profundizar en el mundo ficticio y sus vertientes, con un foco narrativo independiente que no se reduce a la periferia de los 2 protagonistas. El formato y composición del episodio entonces se acerca más a la mini-trama, tomando en cuenta el espectro narrativo de Robert McKee. Este enfoque minimalista en el diseño es lo que permite que un episodio pueda descansar de la necesidad de continuidad y del ritmo establecido por el resto de la serie, siempre y cuando aporte algo inmediatamente o a futuro. Y este episodio lo hace, afecta a sus personajes, afecta a su audiencia, es un agente que motiva el cambio. Pero ¿cómo lo hace? La trama A en este caso es una trama pasiva. Tiene un objetivo, buscar la ayuda de Frank y Bill para seguir su viaje, y un conflicto latente entre sus personajes, resolver la tensión provocada por la pérdida de Tess, que ha separado aún más la relación entre Joel y Ellie. El silencio de Joel antagoniza a Ellie, hay un shock que no se sacuden los dos, y una pared en medio que les impide lamentarse. Pequeño paréntesis para elogiar los detalles de pequeñas acciones y actuaciones. Joel se alimenta y duda en compartirle a Ellie. Se fuerza a realizar la acción como si no fuera capaz de tal crueldad a pesar de intentarla. Ambos temas son resueltos al final gracias a la trama B, la trama activa, y la reacción que los personajes de la trama A tienen a este. Una vez establecido lo que quieren los personajes de la trama A los 15 minutos entra la transición al pasado y a la trama B, que se apodera del episodio, y conocemos entonces a Bill, y desde ya hay cosas que desmenuzar de la construcción de su personaje y sus ambientes. Pero me adelantaré para relacionar su construcción con la relación que entabla más adelante, Frank, y la revelación de un lado más vulnerable de Bill que contrasta a su presentación inicial paranoica. Cuando salva a Frank y lo invita a quedarse un rato en su casa, lo trata con la coherente cautela que se espera de ese mundo y de un personaje así, salvo una excepción: las costumbres que Bill mantiene. Él no ingiere alimentos, él come, prepara una cena, tiene un ritual bonito para comer, mantiene un orden enajenado de la crudeza de afuera. Después viene el momento del piano, que es el punto decisivo para terminar el conflicto o incertidumbre de si Frank se va o no. Entre cada detalle entre los actores, su interacción temerosa pero en ascenso, la química que se construye, la dinámica entre el mundo muerto y este momento que casi logra pasar como normal dentro de la nueva normalidad apocalíptica, pero que finalmente su emoción reside en el poder de que no es normal. Es una casualidad bella entre el caos. La canción que tocan habla justamente de la soledad y el anhelo de un amor. Hasta este punto hay algo revelador en cómo construyen y presentan a Bill. Él es un preparacionista paranoico que vive encerrado en su sótano. Lo primero que vemos de él es emerger de un agujero oscuro oculto del mundo, donde no se oculta de los terrores del apocalipsis, se oculta aún de un mundo que no se ha ido al caño. Es apenas cuando el mundo termina que sale a ser libre por la ciudad. La muerte de la sociedad ocurre en 2003. En ese año ni siquiera era legal el matrimonio gay en los Estados Unidos. El subtexto es que Bill emerge desde la represión, oculto y temeroso en un mundo lleno de gente, pero libre en un mundo sin ellos, feliz de que todos se fueran. Una vez que sale de ahí, no volvemos a ver que pase mucho tiempo dentro de nuevo en el hoyo, y desde que llega Frank no volvemos jamás a ver ese agujero hasta que llega Joel y Ellie.
Si su personaje viene de la represión, podemos tomar que su sótano es como un closet, un lugar donde ocultar su identidad verdadera, hasta que no tiene por qué hacerlo más. Realmente conocemos al personaje y sus más sinceras raíces cuando toca ese piano por primera vez junto a Frank en esa reveladora escena. Hacen todo un desarrollo dinámico con el personaje desde que lo muestran por primera vez hasta que toca ese piano, y le dotan de una buena dimensión por la contradicción de la dureza externa y la vulnerabilidad en sus rituales y sus intereses sensibles. Esto es importante porque la relación en pantalla de estos dos personajes dura apenas 20 minutos. Sí, desde el piano hasta que dejan de salir son 20 minutos, pero este tipo de escritura condensada permite que la trama avance rápido sin que se sienta apresurada y además abarque buena profundidad y construya emociones. Es precisión sobre cantidad, como un poema corto. Y para añadir a esa contradicción dimensional también existe Frank, personaje que impulsa este lado contrario a Bill para vivir con una mejor dignidad, recuperar un poco de esa civilización perdida y extenderla. Estos intercambios de conflicto entre ellos hablan de amor porque van de ceder y conceder, sacrificar por la necesidad del otro a pesar de no estar de acuerdo o meramente no quererlo. Esto es importantísimo porque esto aquí es la premisa principal de esta trama, la del episodio, y también tiene que ver con la de la serie. Es gracias a Frank y su creencia de que puede haber un mundo mejor que conocen a Joel y Tess, porque Bill cedió ante Frank. Lo que más prevalece de estos 20 minutos es cómo condensan una vida entera, cómo condensan todo ese poder emocional en detalles puntuales, las fresas, el goce del momento, gozar de la compañía, protegerse y cobijarse entre ellos, procurarse. Y al final incluso irse juntos. Un gran guión es aquel que sabe crear o escoger las partes necesarias de una vida ficticia para revelar todo su contenido en las escenas dosificadas. Vemos la vida de Frank y Bill, aunque sean 20 minutos, y la aceptamos como real, como nuestra. Son entonces los detalles los que terminan de vender la composición narrativa, el montaje que repasa mediante la contemplación los acontecimientos y escenarios del episodio, que gracias a internet ahora sabemos que es un tema que Arrival de Denis Villeneuve también usó en su final, el círculo completo que hace con la primera y última cena, y el giro final con el suicidio de ambos en una muestra de amor que no hace cambiar el tono. Este no es el final trágico, es el agridulce característico de cualquier buena historia de amor. Así termina la trama B y regresamos a la A, donde el propósito del episodio para la maqueta general se revela. La trama B es un catalizador, un estímulo a la trama A, la principal, para que tenga una evolución concreta hacia una dirección. La trama B entonces resignifica a la trama A, resignifica a Joel. Cuando dije que la trama B era sobre amor porque va de ceder y conceder, de recuperar la humanidad, eso es lo que Bill le comunica a Joel mediante la carta. Yo creí en que había una persona que valía la pena salvar. Eso es recuperar la humanidad de antaño. En caso de Bill, incluso adquirirla por primera vez. En el de Joel, hacerle creer en poder recuperarla. Es interesante porque, aunque se refiere a Tess, obviamente es foreshadowing a la relación entre Ellie y él, que se complementa al primer foreshadowing de la escena de las fresas, que pone a Bill y a Joel como personajes muy similares y transformaciones muy similares. Es así como la trama B, al catalizar a Joel a resignificar su pérdida y reflexionar mediante la carta, resuelve el conflicto latente entre él y él que iniciaba el episodio. Los une de una manera más positiva y les brinda las herramientas para seguir su viaje, cumpliendo así su propósito. Esto es algo interesante que puede tome más relevancia en futuros episodios, pero en el juego la trama consta en diferentes encuentros con personajes que van marcando la evolución de la relación de los protagonistas, mientras también revela la crudeza de ese mundo. Y si bien la serie está haciendo eso mismo, al menos con este tercer episodio lo hace de una manera más desarrollada y menos centralizada en sus protagonistas, abriendo su foco narrativo a otros personajes en una mejor y más compleja ejecución humana que se permite más pausa. Y cuidado, porque este fue el episodio bonito. Es el final, sin embargo, lo mejor del episodio. Habiendo cumplido la trama B su propósito para la trama A, entra un segundo cierre, ahora general para el episodio, con redondez. La canción que unió a Frank y Bill musicaliza la partida de Joel y Ellie mientras congenian por primera vez. Y este plano final enmarca naturalmente con la ventana su salida del pueblo. El pasado de la trama B, toda la vida condensada de Bill y Frank, enmarca el presente de la trama A, mientras la camioneta se aleja en la dirección que el pasado le brindó. Esa ventana es la metáfora del episodio, además de un pequeño guiño al clásico menú del juego. El pasado impulsó al presente, lo resolvió, lo hizo cambiar y en una dimensión más catalizará los eventos del futuro entre Joel y Ellie, cerrando así una historia de amor que afecta 3 tiempos narrativos. Así es el amor de The Last of Us. But I don't know what it means, 'cause I
Si te gustó el video y el análisis, no olvides compartirlo con tus amigos. Y si quieres ver más de este tipo, de los episodios que sigan, no olvides suscribirte al canal. Y bueno, esto fue Filmsplay y yo soy André. Espero vernos pronto en más episodios de The Last of Us. For a long